Amigos de YouTube, tanto tiempo yo los extrañaba, no sé ustedes, pero yo hace varios días que no grabo ningún video y ya los estaba extrañando. Hoy vamos a hablar de despidos, de situaciones particulares y situaciones críticas dentro del área de recursos humanos y vamos a ver de qué manera podemos solucionarlas, de qué manera poner una idea, de qué manera interpretar esto que está pasando con estas situaciones particulares que las comenzamos a ver ahora. Queridos amigos, hoy vamos a hablar de casos especiales en recursos humanos, de casos que tienen que ver, por ejemplo, con familiares, que tienen que ver con una enfermedad, que tienen que ver con una enfermedad grave, una enfermedad terminal, que tienen que ver cuando un proveedor de servicios de recursos humanos es familiar de alguien, cuando un postulante familiar de una persona que se presenta, qué cosa se hace, qué cosa nosotros pensamos que es la correcta y cuál es la política que tiene la empresa que también juega en todo esto y que tiene directamente que ver. Así que vamos a empezar con esta ayuda a memoria que tengo acá para hablar de enfermedades serias, por ejemplo un cáncer, por ejemplo HIV, por ejemplo puede ser ahora COVID. ¿Qué hacemos cuando una persona que entra en una dotación chica y hay una persona en este equipo que entra con alguna de estas enfermedades? ¿Cómo hacemos para reemplazarlo? ¿Cómo hacemos para acompañarlo? ¿Cómo hacemos para que el resto de la dotación, el resto de nuestros colaboradores siga tirando del carro para adelante cuando ellos ven que hay una situación crítica, pero que se prolonga en el tiempo y a la larga genera algún tipo de rispidez, genera algún tipo de sensación de desigualdad o de sensación de inequidad? Yo creo que estas cuestiones son importantes analizarlas, verlas, anotarlas, saber de qué manera existe una política directa del área de recursos humanos, una política de la gerencia, una política del directorio por el cual se trabaja de determinada manera y se toman decisiones y se toman bajadas de línea claras para el resto de las personas y para las personas que van a ingresar y de aquí en más cómo se va a hacer. Otro tema importante es el caso del ingreso de familiares a la empresa. ¿Cómo se considera que un hermano, un primo o incluso puede ser un amigo, nosotros recomendemos que entre esa persona, nosotros demos una especie de garantía, una especie de reaseguro de que esta persona puede trabajar bien, de que nosotros la conocemos, de que se puede brindar con totalidad de conocimientos y experiencia a un puesto de trabajo? En ese caso nosotros estamos jugándonos, como decimos acá en Argentina, por esa persona, estamos dando nuestra impresión, nuestra experiencia con esa persona, contando que la conocemos y una serie de cuestiones que también pasa que alguien se acerca a recursos humanos recomendando a alguien que es conocido, que es familiar y que quiere tener una oportunidad. ¿Qué pasa en estos casos? Se da que se analiza perfectamente qué es lo que hizo la empresa en situaciones similares anteriormente. A mí me tocó trabajar en una empresa donde los familiares eran bien vistos, eran bien recibidos, eran personas que estaban perfectamente aptas para ingresar y después dentro de la misma empresa a través de una fusión y de un cambio de gerencia se dio todo lo contrario. Entonces había planteos del tipo, bueno, pero ¿cómo fulano tiene tal familiar? ¿Cómo? Bueno, se dio en otra época, se dio en otro momento, cuando la política así lo permitía. ¿Y por qué cambia la política? Porque se considera que la persona que tiene un familiar, y te vamos a ver el caso de novios o esposos, vamos a ver el caso de cómo afecta esa convivencia cuando existe una pelea, existe un desacuerdo, existe algo en el ámbito personal y privado de las personas, pero que afecta al trabajo. Ya sabemos, y muchas veces lo hemos dicho desde acá, que la persona que cree que se va a sacar el saco cuando entra a un lugar de trabajo, deja toda su vida personal y su vida particular en un estante, en una percha, y se saca las cuestiones del trabajo las cosas particulares quedan fuera del trabajo y solamente se habla de lo particular en el trabajo. Eso no es así, eso es un mito que muchas personas de la antigua gerencia pretendían que las personas sean máquinas que dejan el chip de la familia o de los problemas personales
y pueden trabajar sin que eso influya. Yo por mi experiencia he visto que todas las cuestiones de las personas influyen directamente, a todos nos influyen. Si tenemos un familiar enfermo, si tenemos una situación de estrés, nos influye en mayor o menor medida. A veces también lo hemos mencionado acá, la terapia ocupacional es muy buena porque permite que la persona se recupere trabajando, pero en este caso tiene que estar la persona predispuesta y la persona alineada con esto, no es para cualquiera, pero también son situaciones que se dan. Entonces, volvamos al caso de una persona que presenta a un familiar para que ingrese. Tenemos que ver que no haya un conflicto de intereses. Lo mismo se da cuando se ponen en pareja en el trabajo, cuando salen de novios. También se dan situaciones de infidelidad, cuando nosotros tenemos un trabajador o una trabajadora, tenemos un colaborador o colaboradora, y que sabemos por alguna razón, por algo que nos llega, de que está saliendo con alguien y de que eso le puede acarrear un problema a la larga o puede tener un problema en su casa, con su matrimonio, con su pareja, con lo que fuese. Estas son situaciones que no están en los libros. Estas son situaciones que no nos enseñan desde lo teórico a resolverlas, porque ya tienen que ver con el ámbito psicológico, tienen que ver con el ámbito humano y tienen que ver con cómo las personas entienden y cómo la cabeza y la dirección de la empresa entiende que debe solucionarse un tema tan grave, un tema tan importante, un tema de tanto impacto. Yo se los dejo para que lo piensen. Suscríbanse al canal, dejen comentarios acá para que comentemos, para que agreguemos algunas cuestiones que a ustedes les interese, que lleguemos a algún punto. Yo he trabajado en muchas situaciones, he trabajado en recursos humanos mucho tiempo con muchas situaciones que resulta sumamente interesante y sumamente humano poder resolverlas, poder agregar valor a que eso se mejore y también hacer un poco de coaching con los gerentes, con la dirección también y con las propias personas que son las que generan también estos enredos de pareja o situaciones, o a veces enamoramiento y cosas que van para adelante, que van para futuro y que funcionan muy bien. Otra cosa, el caso del amigo postulante, similar al caso de la familia, cuando tenemos responsabilidad en presentar a alguien, en recomendar, y que después esta persona ya tiene que por sus propios medios hacer su carrera, hacer su buen nombre, ubicarse y demás. ¿Qué pasa cuando no sucede esto? Vienen y nos dicen, el que vos me recomendaste no cumple, falta, se duerme o tiene tal problema. Estas situaciones también pasan y creo que lo más importante desde recursos humanos es adoptar una política que sea para todos y que la podamos implementar, no cuando viene el hijo del jefe o el hijo de tal gerente que tiene muchos años, algo cambia. No cuando viene, no sé, un favorito, un recomendado, la cuestión cambia. Tenemos que tratar de tener políticas claras, que las podamos manejar, que las podamos implementar y que sean permanentes para la gran mayoría de las personas. Ya nombramos enfermedad, nombramos familiar y proveedor de algún servicio, nombramos amigo, familia. Y acá viene otro caso que resulta también bien interesante, que tiene que ver cuando se da que hay una pareja que ya viene de años, que por alguna razón se casaron en el trabajo y sobre todo en dotaciones grandes, ¿no? Y se produce un divorcio. ¿Cómo queda ese matrimonio del que todos conocen y se produce un divorcio? Hay empresas que directamente no permiten que haya parejas, directamente lo cuestionan desde un principio, no lo permiten, lo combaten por llamarlo de alguna manera y advierten a los empleados que si alguno se pone de novio, que si alguno encuentra pareja en el trabajo, uno de los dos tiene que irse. ¿Por qué? De nuevo, por el conflicto de intereses. Porque si esta persona tiene un problema con un compañero, puede trasladar ese problema a lo particular. Si esta persona, por ejemplo, trabaja, muchas veces he visto que trabaja, el jefe es el esposo o la esposa y el colaborador es su pareja. Entonces existe un favoritismo, existe que puede salir de vacaciones primero, existe una serie de cuestiones que son, vamos a tomar un poquito de agua, una serie de cuestiones que son para tener en cuenta. Acá está muy pesadito y hay un calor muy interesante, perdonen. Bien, entonces estamos tratando estos temas que tienen que ver con la parte humana, con la parte que no está en los libros, con la parte
que no está en la teoría, pueden hacer la carrera, pueden hacer un posgrado, y estos temas son, si los tocan, son muy superficialmente. Y en la realidad pasa que nosotros no tenemos un trabajo superficial, tenemos un trabajo de meternos de lleno, de asesorar al gerente, de tomar una decisión de aquí en adelante, o de asesorar. A veces no tomamos nosotros las decisiones, pero tenemos que asesorar al directorio. Tenemos que ir a una reunión donde te dicen: vos sabías que fulano salía con tal, vos sabías que fulano tenía tal enfermedad, o vos sabías que esta persona se le prendió fuego a la casa, o vos sabías que tuvo una situación crítica, o vos sabías que el hijo tiene una enfermedad, o que el hijo cometió tal error. Todos decimos que las cuestiones particulares y privadas no cuentan, pero sí cuentan cuando afectan, sí cuentan cuando otra persona se ve involucrada, cuando tomar una política general para todos no se da para algunos sí, para otros no, y eso genera también malestar. Creo que este pantallazo, y esto viene vinculado a un despido. Esto viene vinculado, porque esto, ¿cómo sigue cuando yo detecto esto? ¿Cómo sigue cuando detecto un problema de enfermedad que me tocó pasar? Y por eso lo voy a nombrar acá, que tiene que ver con una desvinculación. Una persona enferma con un problema cuyo rendimiento laboral al regreso de su convalecencia por enfermedad, de su licencia por enfermedad, vuelve en condiciones inferiores a las que estaba en cuanto a rendimiento en el trabajo. ¿Qué hacemos con esa persona? Somos una fundación y la ponemos en un lugar donde pueda desarrollarse. Somos una empresa totalmente que se basa en resultados. Somos una empresa que permite que una persona se recupere. ¿Qué opción tomamos? ¿Qué piensan ustedes que es lo correcto hacer? ¿Qué piensa la empresa que es lo correcto? Porque nosotros también podemos pensar distinto a lo que toma como decisión una empresa. Nosotros podemos tener una relación afectiva con esa persona, la podemos conocer de muchos años, entender. Y si la decisión es despedirla y es otro el que toma la decisión, porque es un gerente, un directorio y está en un listado de reestructuración y hay que desvincularla, es un tema controversial. Nosotros tenemos que entender que nosotros hacemos nuestro trabajo, los demás también tienen que hacer su trabajo y cumplir, pero se dan situaciones, y con bastante frecuencia, donde nosotros tenemos que adoptar una postura, donde nosotros tenemos que adoptar un rol también, que es el rol de ser una persona, un agente de cambio, un experto administrativo, y todo lo que dice Dave Ulrich sobre recursos humanos, que está perfecto. Pero en los libros no está ese finito, ese día a día, esos sentimientos que nos traspasan, esos errores que cometen los demás que nosotros tenemos que subsanar, o que se comete cuando se toma una decisión. Entonces creo que este es un tema sumamente interesante, un tema sumamente humano. Recursos humanos es para las personas, recursos humanos no es para el área de recursos humanos, y estamos todo el tiempo trabajando con personas, con sentimientos, administrando problemas. Y aquí estamos para contarles a ustedes esto que vivimos y que les puede servir. Escriban acá al canal, suscríbanse, le dan clic a la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos, y pronto nos vemos con mucho más. Abrazo grande a todos. Chao.